Queridas hermanas y hermanos, qué gusto poder compartir con ustedes este momento de su asamblea para hacer una presentación rápida del momento en el que está el horizonte inspirador. No solo el icono, sino cómo se va construyendo el horizonte inspirador para estos 3 años que vienen de la CLAP. Si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla. Vamos a compartir una presentación en la que podemos aligerar la charla que tengamos y en la que posteriormente la idea es abrir a un conversatorio. Bienvenidas pues y bienvenidos, y les reitero el gusto de estar con ustedes. Ya el año pasado, sí, habíamos estado en una ocasión y en esta ocasión qué bueno volver a estar. Ustedes ya saben que el ícono son las mujeres del alba, pero además de presentar el ícono, vamos a presentar cómo se va desarrollando las líneas de acción del próximo horizonte inspirador. A esa primera luz de la mañana, a ese momento en el que el mundo parece renacer de las sombras, cuando todo está fresco y húmedo, como recién creado, a ese momento es al que llamamos alba. El español llama alba a ese momento y no podemos dejarnos robar las palabras por ningún proyecto ni ideológico, ni político, ni siquiera económico. El alba es el momento en el que el mundo renace, mucho más que un momento cronológico. El alba es renacer, recrearnos, volver a la vida consciente y a nombrar las cosas como si fueran nuevas. Vivimos el alba cada vez que miramos el mundo con los ojos admirados de un niño o de un enamorado, cuando el mundo resulta maravilloso porque resulta portador de la luz del resucitado, porque el mundo es mensaje de amor de Dios, cuando la vida sin fin rompe las sombras de la muerte, de la injusticia, del dolor. El alba entonces es la Pascua de la vida. En la aurora de la salvación obrada por Jesús, algunas mujeres, de acuerdo con los evangelios, actuaron arropando el misterio que luego se va a proclamar desde las azoteas al mundo entero. Ellas, testigos de la primera hora de la redención, sus nombres y sus rostros nos inspiran, movilizan nuestra esperanza, sobre todo en horas de oscuridad de nuestros pueblos. Desde siempre ellas habían estado presentes en la primera fila de los acontecimientos, pero su presencia decisiva en los momentos definitivos, pasión, muerte, resurrección, y luego la valentía para anunciar la resurrección, hicieron de ellas constructoras inolvidables de la historia de la salvación. En las horas culminantes de esa historia, Jesús está arropado por la ternura y la cercanía de algunas mujeres, y de algunas mujeres entonces que vivieron una experiencia que les permitió pasar del desconsuelo, sobre todo el desconsuelo del sepulcro vacío, al gozo incontenible de recibir el anuncio de la resurrección. Porque ellas supieron esperar cuando solo cabía el desaliento, porque ellas desafiaron el desconsuelo, porque fueron antorcha que nunca permitieron que se apagara su luz de esperanza. Por eso sus nombres sobreviven al paso de los siglos. Las listas que presentan los evangelios no coinciden. María Magdalena, María la madre de José, Salomé, Juana, la madre de los Zebedeos, las que lo habían seguido desde Galilea. A las narraciones y a los narradores no les interesa la precisión que debe tener un cronista, sino lo que les interesa más bien es la firmeza del testimonio de estas mujeres valientes, que habían seguido al maestro desde Galilea, y por eso los evangelistas quieren que nosotros nos quedemos con los datos esenciales del testimonio de estas mujeres. Siguiendo parcialmente las costumbres de la época, ellas van movidas por su amor al resucitado, o más bien por su amor al maestro, van a visitar el sepulcro,
posiblemente a ungir el cadáver ungido de Jesús, como lo dicen Marcos y Lucas. Lucas es el más fino en los detalles y dice que ellas mismas habían preparado, seguramente con todo cuidado, habían preparado los aromas con los que iban a embalsamar el cuerpo del Señor. Pero en esa visita sucedió lo inesperado. El Dios del futuro no cabía en ese espacio estrecho del sepulcro. Ya se había producido el gran cambio en la historia de la humanidad. La vida había derrotado a la muerte para siempre. Nunca a nadie, ni tampoco a ellas, les ha sido dado contemplar cara a cara la facticidad de lo sucedido, la materialidad de la resurrección. Ese evento sobrepasa la capacidad de comprender que tenemos los humanos. Por eso, ningún evangelista relata la resurrección, como lo sabemos, sino que más bien se concentran en los efectos que ese evento inesperado causa en los testigos, comenzando por las mujeres. Es comprensible que el Evangelio de Mateo diga que se produjo como un gran terremoto. Aunque el Evangelio lo refiere a la retirada de la piedra, se produjo un terremoto, por eso la piedra se retiró del sepulcro. También es posible entender que el terremoto se produjo en la conciencia de estas mujeres, en su relación con Dios, en su responsabilidad como creyentes. La creación estaba de parto dando a luz al primogénito de los muertos y ellas estaban en primera fila recibiendo ese anuncio. No se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Un día nuevo comenzaba a alborear y estas mujeres hermosas eran convocadas no para que se quedaran contemplando de manera creyente al resucitado, sino para que fueran al anuncio testimonial. Por eso se les dice, vayan a anunciar a los discípulos y a Pedro que vayan a Galilea, que allí lo verán. Si me permiten la expresión, las enviadas eran simples mujeres. Ciertamente no eran teólogas, ciertamente no eran doctoras en derecho canónico, no participaban de la estructura eclesiástica, eran judías creyentes que hasta ese momento habían permanecido en la penumbra de la historia, con el protagonismo de lo oculto, como la pequeña semilla que va gestando una nueva cosecha en el humus de la sociedad. Pero cuidado, los sinópticos ya nos habían dejado constancia que estas mismas mujeres habían estado junto a la cruz de Jesús. Todos los sinópticos dicen que ellas habían estado junto a la cruz de Jesús y que habían permanecido como testigos de la sepultura, quizá un poco alejadas del sitio, pero observando perfectamente dónde ponían el cuerpo de Jesús. Pese a las dificultades, a los riesgos que ellas corrían, habían estado allí con su firmeza, con su fe inquebrantable. Las primeras comunidades dejaron con claridad en esos relatos la convicción de que solo tiene ojos para ver el nuevo día quienes han sufrido la noche dramática de la crucifixión y han velado junto al sepulcro, como sucede con tantos hombres y tantas mujeres en nuestros pueblos. Velar junto al sepulcro en muchos momentos es el principal acto de rebeldía contra la muerte. Cuando los poderes de este mundo son tan aplastantes que ni siquiera es posible el clamor de la justicia, cuando los derechos de los más débiles son aplastados y el terror pareciera no dejar otra alternativa que la huida, en esos momentos permanecer tal vez en silencio cuidando los restos de la destrucción es la afirmación más vigorosa de la vida, más afirmativa contra el dolor, contra la desgracia, contra la muerte, que no tienen la última palabra. Las manos amorosas que reconstruyen hilo a hilo el tejido social, los afectos y los proyectos son la resistencia más eficaz contra la desintegración total,
Lo vemos día a día, por ejemplo, con nuestras hermanas y hermanos religiosos que están en los puestos más difíciles de la misión pastoral, de la misión testimonial. Personas que apoyan las ollas comunitarias, personas que reconstruyen la vida en los pequeños poblados, en la escuela, en los puestos de atención a los más pobres, que llevan el consuelo de la palabra de Dios, el consuelo de los sacramentos, el consuelo de la presencia, el consuelo de la escucha, silenciosas presencias del alba que anuncian la presencia de la vida en medio del dolor de nuestros pueblos. Entre las mujeres del alba, la primogenitura le está reservada a María Magdalena, una destacada protagonista de la comunidad pospascual, a quien el cuarto evangelio le dedica una página inolvidable, Juan 20, ustedes la conocen de memoria. María va al sepulcro cuando aún es oscuro y las tinieblas del ambiente reflejan lo que ella lleva en su alma adolorida. Pocas horas antes, ella había visto morir a su amado Señor. Y cuando llega al sepulcro, lo único que ve es que la tumba está abierta. Para ella, ese es un indicio inocultable de que se habían llevado a su Señor. Y eso es lo que anuncia a Simón Pedro y al otro discípulo. En el relato, por un momento el evangelista se enfoca en los discípulos y la deja a ella en segundo plano. Entonces nos dice que los discípulos corren al sepulcro, pero que Pedro mantiene la precedencia y por eso es el primero en entrar al sepulcro. Vio el vacío de Jesús, mientras que el otro discípulo vio y creyó. Quizá tan solo creyó que esos hechos venían de Dios, que en ellos había algo más profundo de lo que sus ojos veían. Posiblemente tampoco entendió todavía la plenitud de la resurrección, porque ese es un proceso lento que se va asumiendo poco a poco. Ante la incapacidad de los discípulos para comprender la novedad escatológica que se abría ante sus ojos, el relato vuelve a María. Ella continúa en tinieblas, sumida en el dolor que lo expresa en un abundante llanto. Es una escena altamente emotiva. En el corazón de esa mujer no había lugar para la esperanza. El llanto, su llanto, recuerda la tristeza profunda que Jesús había anunciado que sentirían los discípulos cuando él partiera. Vuestro corazón estará triste. Ella en ese momento era como la esposa que ha perdido a su esposo, quiero decir la esposa del Cantar de los Cantares, que ha perdido a su esposo y lo busca en la noche y lo pregunta a las amigas y no lo encuentra por ninguna parte, pareciera buscarlo en vano. La experiencia de la lejanía de Dios conduce a los discípulos y a las discípulas al sufrimiento y a la ceguera, tanto que solo atinan a llorar su dolor. En ese pasaje de Juan 20, la mayor ironía está en el diálogo con aquel a quien ella toma por jardinero o por hortelano. María está ante la presencia viva, como en este icono maravilloso que tenemos aquí, ante la presencia viva de aquel cuyo cadáver tanto ansía ver, pero no logra reconocerlo. Solo cuando el recién aparecido se dirige a ella por su nombre personal, María, la ceguera de sus ojos y de su corazón cede, porque el nombre recupera la intimidad rota por la muerte. En ese momento exquisito entonces se cambia la pena en alegría, el dolor en fe, y de lo profundo de sus entrañas brota el grito de reconocimiento, ese grito posesivo, íntimo, Rabuní, maestro mío. Otra vez resuenan las palabras de Jesús: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Pero Jesús le indica un destino más alto: comunicar la experiencia a los hermanos. En el Evangelio dice: no me toques. Esa no es una corrección por una acción inoportuna de María Magdalena, sino más bien la condición para que ella pueda cumplir la misión a la que es enviada.
El envío de María Magdalena hace de ella, como la llamó la antigüedad cristiana católica, hace de María Magdalena la primera apóstola o la apóstola de los apóstoles. Así era llamada en la antigüedad. En alguna entrevista que hizo Gabriel García Márquez, el escritor colombiano, Premio Nobel de Literatura, decía que los varones éramos destructores por naturaleza. Los varones vamos adelante destruyendo las selvas, matando al enemigo, tumbando árboles, conquistando naciones. Y las mujeres vienen detrás, sembrando jardines, cultivando rosas, embelleciendo el mundo, gestando la vida. Sin el testimonio primero de estas mujeres del alba, posiblemente el nombre de Jesús hubiera caído en el olvido, y no lo dudemos, posiblemente el nombre de Jesús hubiera caído en el olvido. Claro que ellas no son las únicas que estuvieron en el alba de la redención. Los evangelios nos recuerdan otros rostros y otros nombres que brillan como joyas preciosas. Solo por mencionar algunas: Isabel, la estéril bendecida por Dios en el alba de la redención; Ana, la anciana profetisa de la mañana; la suegra de Simón, que es servidora del nuevo día de la liberación; aquella mujer que en las tinieblas de la cena, con la unción a Jesús, anuncia el alba de la resurrección; la adúltera al alba de la vida nueva; o las dos hermanas, Marta y María, que despertaron con Lázaro; y por supuesto, cómo no, la primera de todas, María, la mujer de Caná, la madre atenta a las necesidades de los hijos, siempre pronta a indicar el camino de la vida sin fin. Hagan todo lo que Él les diga. Y todas ellas se prolongan en otras que estuvieron al alba de la primera expansión del cristianismo, las mujeres de la primera aurora de la iglesia. El Nuevo Testamento nos dejó los nombres de algunas de ellas y el testimonio de su labor evangelizadora. Lía, la mujer del alba de la evangelización en Europa, en Hechos 16, o tantos otros que aparecen con grata frecuencia, por ejemplo, en las cartas de Pablo. Mujeres que desempeñaron funciones importantes en las comunidades paulinas, algunas con los esposos, que acogían a la comunidad en su casa. En ella desempeñaban oficios de animación, de dirección. Conocemos las dos parejas tal vez más nombradas, que son Priscila y Áquila, pero también Filemón y Apfia. Y también que aparecen esas dos parejas pues como colaboradores de Pablo en distintas ciudades. Pero junto con ellas había otras mujeres nombradas, por ejemplo, en Romanos 16, Ninfa, Trifena, Trifosa, la amada Pérside, la madre de Rufo, que amaba a Pablo como si fuera su propio hijo; Julia, las esposas de Aristóbulo y de Narciso, etc. Y entre todas las de Romanos 16, sabemos que destaca la diaconisa Febe, una generosa dama del puerto de Cencreas, que era el puerto de Corinto, que además de ser pues una responsable de la iglesia, es decir, una ministro de la iglesia, una ministra de la iglesia, además acogía a los apóstoles. Todas estas mujeres, las del alba de la resurrección y todas las del alba del evangelio, nos han dejado el testimonio impresionante, un testimonio de la capacidad transformadora del evangelio. Ellas siguen velando en esta aurora de la iglesia sinodal, hermana de la humanidad, compañera de camino de quienes siguen buscando luz en su vida, mesa dispuesta para acoger a los descartados de la sociedad. Estas mujeres del alba siguen acompañando a la vida consagrada de nuestro continente, asistiéndola en el alumbramiento de esta nueva aurora de salvación, llenando a todos los religiosos varones, como yo, y a todas las religiosas mujeres, a todos y a todas, llenándonos de un nuevo profetismo, relanzándonos a la misión de construir el reino de Dios en esta realidad tan dramática de nuestro continente, una realidad llena de dolor
y al mismo tiempo llena de esperanza. Muchas gracias. Hasta aquí, entonces, propiamente lo que es el icono. Pero vamos a compartir las líneas de acción, las líneas inspiradoras. Estas líneas ya están definidas, pero su contenido está en construcción. El ETAP, junto con la presidencia, hemos estado en la tarea de construir el contenido, de llenar de contenido, no de contenido que nosotros queremos, sino del contenido que ya lo han dado los presidentes, presidentas, secretarios, secretarias, en los encuentros regionales que tuvimos antes de la asamblea ahora de hace unos días, es decir, la asamblea de inicios de junio aquí en cerca a Medellín, yo estoy en Medellín, aquí en Río Negro, y que en Río Negro, en la asamblea, los delegados de ustedes, de todos los religiosos y religiosas, que eran presidentes, secretarios y delegados de las conferencias, llenaron de contenido también estas líneas que les voy a presentar, pero el contenido lo está sistematizando la presidencia, el secretariado y el ETAP. Por eso apenas voy a anunciar las líneas de acción. La primera de ellas, con estas mujeres, surcar la noche, caminar en esperanza y confiadamente de la mano de nuestro Dios. Es una línea de acción, una línea inspiradora para la vida religiosa de todo el continente. Nuevos modos relacionales que privilegien lo humano y la sacralidad de todo lo creado, no lo institucional, no lo normativo. El Papa, ese religioso genial de más de 80 años, nos dijo que a veces los religiosos, los agentes de pastoral y los eclesiásticos somos como aduana para que la gente no pase a disfrutar de la gracia. Queremos establecer nuevas maneras de relacionarnos que privilegien lo humano, lo cálido, la sacralidad de todo lo creado. La tercera, servir hasta que acontezca la transformación. Sinodalidad es conversión. Sinodalidad es transformación. Sinodalidad es el reto de la iglesia, es lo que Dios quiere de la iglesia del tercer milenio. Servir hasta que acontezca la transformación. La cuarta, poblar el territorio y para ello abandonar odres viejos. El territorio, que no es nuestra región, que no es el terruño, sino el territorio, que son nuestros propios cuerpos, que son nuestras comunidades, que son los espacios en los que nos movemos, atravesados, transidos por procesos de fraternidad y de evangelización. Poblar el territorio nos exige abandonar odres viejos para que el evangelio llene los odres nuevos del reino. La quinta, remar con otros en sinodalidad y hacia un nuevo modo de ser iglesia. Sinodalidad no es una palabra de moda, no es una palabra de moda como tantas otras que a veces se imponen en nuestra iglesia. Sinodalidad es construir en fraternidad y en escucha y en discernimiento un nuevo modo de ser iglesia. No claudicar en la siembra y empeñar en ella la vida. La vida religiosa de América Latina en este momento es heredera de una historia de grandes hombres y mujeres que han construido esto que es la clara, que es nuestra vida religiosa. Ustedes seguramente tienen en el corazón, en la memoria del corazón a tantos hermanos y hermanas que generosamente han sembrado evangelio. Nosotros no podemos claudicar en esa misión sagrada que el Señor nos confía. No claudicar en la siembra, empeñar en ella la vida. No permitir que se invisibilice a nadie en la iglesia y en la sociedad.
nuestra sociedad, que es tan dada a privilegiar y a visibilizar lo económico, lo rentable, lo efectivo, visibiliza con mucha facilidad y excluye a grandes sectores de la población, a las mujeres, a los campesinos, a los indígenas, a personas que son tan importantes, tan sagradas, porque son templos del Espíritu de Dios, pero que además socialmente son tan importantes. ¿Quién produce la comida sino los campesinos? ¿Quién hace avanzar la sociedad sino los obreros? No los jefes, sino los obreros. ¿Y quién resulta tan vital? Nunca mejor dicha esa palabra, como las mujeres, pero en nuestra sociedad y a veces, muchas veces en la iglesia y también a veces en nuestras comunidades, invisibilizamos a hermanas y a hermanos. No permitir que se invisibilice a nadie en la iglesia y en la sociedad. Y finalmente, sin miedo, dejar fluir la novedad que nos promete Jesús hasta que nuestra barca derroche abundancia. Una de las claves, recuerdan ustedes tal vez, que el Papa Francisco le confió y con las que el Papa desafió a la Asamblea Eclesial de América Latina. Una de las dos claves, una era escucha, la otra era desborde. Desborde, la iglesia está no para atesorar la gracia, no para cerrarle el acceso a la gracia a otras personas, sino para derrochar, si me permiten la redundancia, derrochar el derroche de Jesús. Jesús es derroche de gracia, Jesús es de abundancia de misericordia, Jesús es abundancia de vida nueva. Y eso es lo que tiene que hacer la vida religiosa, dejar fluir la novedad de Jesús, la novedad del reino, hasta que nuestra barca derrocha abundancia. Queridos hermanos y hermanas, les deseo una muy buena asamblea. Que el Señor nos siga llenando de sus dones y de todas sus gracias. Muchas gracias a todos ustedes.